Capítulo 17 de Juan, capítulo 17. Es la pregunta o el versículo que me pidieron que les explicara y es el verso 5. Comienza así, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este es el versículo que están preguntando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, el caso es que cuando leemos allí, la gente aplica una regla. Bueno, la mayoría, no estoy generalizando, ¿no? Algunos aplican la regla de la lógica. Y miran de una forma textual y pietista, al pie de la letra, y de pronto dicen: pero es que aquí la Biblia lo dice y es así. Bueno, pero también hay que mirar que una cosa dice la Biblia y otra cosa es lo que la Biblia enseña. Por otro lado, antes de hacernos una doctrina, tenemos que mirar que la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Así que cuando uno va a mirar una doctrina y va a fundamentar algo, una enseñanza, debe observar que la Biblia esté de acuerdo en eso. Porque puede que yo lea un versículo y me parezca que es así, y crea y diga y publica aquello, pero de pronto encuentre otros pasajes de la Biblia que me están diciendo lo contrario. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso dice la Biblia: por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Digo esto porque al leer aquí, algunos dicen, bueno, mire que el Padre no es el mismo Hijo y Jesús no es el Padre. Y desde antes de la creación del mundo, Jesús estaba al lado del Padre. Y acuden aquí. Dice: mire que aquí dice: glorifícame con aquella gloria que tuve en el pasado, tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, si uno se queda allí mirando, uno dice, por lógica, aplica lógica y dice: sí, claro, ahí hay 2. Y Jesús mismo está diciendo que Él estaba al lado del Padre y que el Padre lo había glorificado antes que el mundo fuese creado. Yo quiero decirle, para entrar en el tema, que estoy seguro de este versículo se va a extender el tema y van a salir otros. Entonces, es posible que sigamos el próximo día viernes explicando. No quiere decir que no voy a explicar hoy esto, sino que se van a abrir otros temas. Estoy seguro de eso. Y claro, ustedes pueden preguntar, pueden ir haciendo sus apuntes y pueden ir preguntando aquellas inquietudes que van surgiendo a medida que voy explicando. Ahora sí, centrémonos entonces en esto. Entonces, como le decía, la persona dice: mire, aquí está diciendo claramente que Él tuvo una gloria allá. Y si lo leemos así, le aplicamos lógica, pues uno dice: es así. Pero yo quiero recordarle que la Biblia no siempre funciona la lógica. Aquí hay que aplicarle algo más. Dice: pero ¿cómo? Pues ya le voy a decir algo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Y qué es ninguna? O sea, no tener nada, es cero. O sea que Dios multiplica por 0.
y le da una cantidad enorme. Pero si usted aplica la regla de la matemática, todo un número multiplicado por cero va a dar cero, porque no hay una cantidad para multiplicarlo. Por lógica, lo multiplicado por cero dará cero, porque esa es la regla matemática. Pero encontramos a Dios que rompe esa regla. Dice, bueno, yo multiplico por cero y me da mucho. ¿Con qué decimos de eso? Estoy apenas haciendo como una introducción. Por eso no le quise responder a la hermana el día viernes, porque quería ampliar el tema. Quería dejar las cosas así superficial, quería ahondar en el asunto. Vamos a mirar entonces. Miremos lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 17. Voy a dar una respuesta, pero quiero ir primero a la Biblia para que no suene como que lo que le voy a decir es como una postura, como una forma de ver las cosas, ¿no? Sino que es lo que la Biblia dice. Por eso hay que ir ojeando, hay que ir mirando. En primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro le está escribiendo a los expatriados, a los hermanos, que por causa del Señor del Evangelio, pues habían huido. En la mayoría eran judíos. Entonces, él les está explicando que la salvación no era como una herencia, que el padre le deja una herencia al hijo. No, que nosotros no éramos merecedores, que ellos no eran merecedores, sino que Dios, por su gracia y su misericordia, pues les había querido dar eso. Y no con plata, sino con la misma sangre de Cristo. Pero luego dice, el verso 20, dice, el Cordero, hablando del Cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí lo que está diciendo es que Jesús ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Siendo así, para poder comprender esto, tenemos que ir al principio. Dios creó un hombre santo, limpio, pero Dios sabía que el hombre iba a pecar. No se imagine usted como a Dios diciendo, ¿qué hago ahora que el hombre pecó? Yo no sabía que esto iba a pasar así. No, nada de eso. Dios sabía perfectamente que el hombre, que el ser humano iba a pecar. Y desde antes de crear, sabiendo Dios, porque Él lo conoce todo, que el hombre iba a pecar, Él dio el medio de salvación. Es decir, arregló el problema antes que sucediera. Antes que el hombre pecara, en el propósito, en la mente de Dios, en el plan de Dios, Él ya se iba a manifestar en carne desde antes que el hombre pecara. Fíjese usted, de tal forma que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó a la imagen en que Él se iba a manifestar cuando el hombre pecara. Fíjese usted cómo son las cosas. Te dice, pero es que eso no puede ser así. Bueno, Dios vive un eterno presente. Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Por eso nunca Dios habla de mañana, mañana. Él dice hoy es el día de salvación. Bien. Por ejemplo, para nosotros, hace más de 2000 años que Cristo murió en el Calvario. Pero para Dios murió esta mañana. Cristo murió esta mañana. La Biblia no habla de los días de salvación. La Biblia habla del día de salvación, de un solo día. Pero para nosotros han ocurrido tantos días. Pero para Él apenas habla de un día. Y nosotros ya estamos en las últimas horas del día de la gracia. La Biblia solo habla de un día. El día de salvación. El día de la gracia. Eso es lo que la Biblia dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Ese día que se acerca es el otro día, no es el día de la gracia. Pero el día de la gracia ya está bastante avanzado.
Entonces, en el propósito de Dios, ya Él se iba a manifestar en carne, aunque el hombre no había sido creado. Usted no puede ponerle aquí razón humana, no puede ponerle lógica. Usted tiene que ir a la Biblia y tratar de comprender ese poder de Dios. ¿Sí? Que Dios para Él no hay nada imposible. Pero sigamos leyendo, sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 13, el verso 8. Mire a dónde tenemos que ir para poder dar explicación, dar respuesta a aquello que dijo Jesús. Porque es que si uno se queda ahí y la Biblia hay que mirar el contexto. Y el contexto no es solo lo que está antes, los versículos que están antes y después del pasaje. El contexto, hay muchos contextos, cultural, tantos contextos, y hay que mirar los abismos también, históricos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, dice el verso 8, dice, y la adoraron, hablando de la bestia, ¿no? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8. Lo digo para que usted, si quiere, y si tiene la Biblia allá, pues pueda acompañarme, ¿no? Para observar. Dice, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolar es sacrificarse en lugar de otro, o sacrificarse o entregar la vida por un ideal. Inmolar también es entregarse en ofrenda a un Dios o a una deidad. Estoy hablando en términos general. Aquí cuando habla de inmolar, está hablando de cómo Cristo entregó su propia vida en favor de la raza humana. Pero note lo siguiente. Así como leemos en Juan, capítulo 17, el verso 5 que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire lo que dice aquí, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está diciendo que el Cordero ya había sido muerto desde antes de la creación del hombre. O sea que lo que yo le estaba explicando ahora rato, de cómo el proyecto de Dios, el propósito de Dios, no era una idea mía, no es una idea mía, es lo que la Biblia dice. El Cordero, mire, vuelvo y se lo leo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que antes que el hombre fuera creado, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y se iba a manifestar en carne. En el propósito de Dios, ya Dios se había manifestado en carne, ya había muerto. Pero eso en su propósito, en su proyecto. En la práctica, en el cumplimiento, no. Porque todos sabemos que el Cordero al que se refiere aquí es a Jesús. Y si yo le pregunto cuánto hace que Jesús murió, entonces discutiríamos por unos 5 años. Uno diría 2023, bueno, Jesús nació hace 2023 años, otros dirían 2027, 2020, como sea, pero ya hace más de 2000 años, pero no más de allí. Entonces, siendo así, ¿cómo que fue muerto desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es eso? Bueno, en el propósito de Dios. Todos sabemos que en la práctica Cristo no murió antes de la fundación del mundo. Cristo no murió antes de la creación del hombre. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y es una historia que no solamente la contamos nosotros como de una forma religiosa, la historia lo muestra. Incluso se habla antes de Cristo y después de Cristo, porque partió la historia en 2 partes, la dividió. Entonces, siendo así, ¿qué diría yo si lo tomo al pie de la letra como Juan capítulo 17, verso 5? ¿Qué digo? ¿Que Cristo ya estaba muerto allá? ¿Que antes de Adán ser creado, Cristo ya estaba muerto? Porque aquí dice así. No, yo tengo que llevarlo al contexto. Yo tengo que mirar que está hablando de un propósito. Y que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, para mí las cosas van a suceder. Para Dios ya sucedieron porque Él vive en un eterno presente.
Por eso cuando usted lee Apocalipsis, en Apocalipsis usted no encuentra que dice va a suceder. Dice vi, sucedió, pasó. Y son cosas que todavía no han pasado. Y hace más de 2000 años y no han pasado. ¿Ve? Por ejemplo, usted lee en Apocalipsis capítulo 5 o cualquier capítulo. Usted lee capítulo 10 de Apocalipsis. Tomé aquí algo así. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris. Y mire que todo eso vi. Uno dice, no, ya pasó, es lógica. No le aplique lógica. Que aquí estamos hablando es que lo que para nosotros es un día o 1000 años, para Dios apenas un día. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿cierto? Entonces, aquí dice, en Apocalipsis capítulo, el capítulo que le estoy leyendo, el capítulo 21, el verso 8, que dice que el Cordero fue inmolado desde antes, fíjese usted, capítulo 13, verso 8, desde antes o desde el principio del mundo. Pero no fue desde el principio del mundo. ¿Sí? Entonces, si cualquiera, por ejemplo, dice, no, pero aquí dice que Jesús está diciendo que Él estaba al lado del Padre, aquí dice con aquella gloria que tuvo. Entonces diría yo, estaba muerto porque ya fue muerto. Aquí dice que estaba muerto ya desde antes de la creación del mundo. Pues ni aquella gloria se refiere allá, ni esto de inmolarse se refiere allá, sino en el propósito y plan de Dios. Dice, ¿será cierto? Vamos a seguir mirando la Biblia. Vamos a seguir observando. Yo le voy a mostrar esto. Si decimos que es imposible, por ejemplo, que Jesús es el Padre, pero que sea el Hijo también. Entonces uno dice, y uno humanamente razona así, uno dice, ¿cómo que yo siendo el papá de mi hijo vaya a ser mi hijo que mi hijo sea yo? Bueno, pero es que eso es un asunto diferente. No podemos explicar la Biblia por lógica o razonamiento humano. Entendamos que parte, a algunos no les gusta cuando uno habla que esto es un milagro, pero si esto no es un milagro, entonces no hablemos de salvación, porque el milagro más grande es la salvación del ser humano. Entonces, si no podemos explicar la Biblia a través de que en Dios no podemos explicar las cosas aquí, como a nosotros nos parece o con el razonamiento humano, y que es un milagro, si no podemos hablar de un milagro, entonces no hay salvación, porque la salvación es un milagro. Pero mire lo que dice aquí. En Timoteo capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 8. Las cosas que serían imposibles también. Segunda Timoteo, capítulo 2, el verso 8. Dice así, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Qué es linaje? Linaje es un descendiente, alguien que viene de allá. Lo que quiere decir aquí, lo que está diciendo Pablo, es que Jesús era descendiente o es descendiente de David. Y uno dice, ¿es así o no es así? ¿Y de quién nació Jesús? De María. Y María no, y José o María no era del linaje de David. Entonces sí era del linaje de David. Eso no tiene discusión. Pero no nos podemos entonces quedar ahí con que María es mayor, con que David era mayor, porque David o porque Jesús viene del linaje de David. Bueno, esa es una forma de explicar, primero, de que Jesús es hombre. Se manifestó en carne, que era una realidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, anímate, Jesús venció como hombre. Por eso le dice del linaje de David. Acuérdese del ciego que dijo, Jesús, hijo de David, hijo de David. Y estaba diciendo verdad, porque Israel esperaba que su rey viniera de la descendencia de David. Pero si uno mira en Romanos 1.3, mire lo que dice Romanos 1.3. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, pero aclara, según la carne. Aquí Pablo a los romanos le hace una diferencia. Según la carne. Era del linaje de David, era descendiente de David. Siendo así, David era mayor que Jesús. ¿Sí? Siendo así. Pero cuando uno mira entonces lo que dice Apocalipsis capítulo
5. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Entonces, el verso... A ver, no llevamos prisa, ¿verdad? No acabamos hoy, seguimos el viernes. Dice capítulo 5, el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pablo le dice a Timoteo y le dice a los romanos que Jesús era del linaje de David, eran las ramas de David. Pero aquí Juan dice que Jesús era la raíz de David, ya eso es otra cosa. Acá no está diciendo que Jesús es descendiente de David. Está descendiendo que David era descendiente de Jesús, porque es la raíz. Ya no dice que Jesús es descendiente de David, sino que David pasa a ser descendiente de Jesús. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que Jesús sea el descendiente de David, pero a la vez David sea el descendiente de Jesús? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, eso no es de lógica. Eso lo dice la Biblia, hay que creerlo. Aquí hay que mirar que Jesús como hombre tuvo un inicio en María. En María se le contaron los años y de allí es descendiente de David. Pero como Dios que es primero que David. David dependía de él. Entonces eso hay que aplicarlo también a Juan capítulo 17, el verso 5. ¿Sí? Pero nos quedamos allá solamente aplicando al pie de la letra y acá sí lo comprendemos. No, es la misma regla que se le aplica allá, hay que aplicarla acá. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 14. Capítulo 4, el verso 14. Yo comencé a leer la Biblia cuando tenía, creo que por ahí 6 o 7 años. Aprendí a leer en la Biblia. Mi libro fue, mi cartilla de colegio no fue Paquito, ni Coquito, ni Pablito. Fue la Biblia. Y claro, como niño, pues leía algunas cosas y aplicaba lógica. Y me parecía una locura a ratos. Mente de niño. Pero después comencé a entender, comencé a comprender, a poner en orden esto o aquello. Porque si tú estás poniendo fichas, digamos que tiene figuras geométricas y estás poniendo aquí y al final crees que todo va bien, pero al final hay algo que te descuadra. Entonces tienes que volver a mover aquello, desbaratar aquello para reiniciar, para armar de nuevo. Porque eso quiere decir que cometiste un error. Lo mismo ocurre en la Escritura. Entonces no solamente sirve, aquí dice que Jesús tuvo una gloria al lado del Padre y como me dijo alguien, blanco, redondo y gallina lo pone, eso es un huevo. Sí, pero es que tú no puedes comparar aquello con esto. Y cuando comienzas a ver que Jesús es el primero, pero que también es el último. Cuando miras que Jesús es la raíz de David, pero también es del linaje de David. Entonces eso no es de lógica, eso es de comprender y mirar la grandeza de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo acá. Les dije en Hebreos capítulo 4, el verso 14. Miren esto. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí está diciendo que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es innegable. Es el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque los otros sumos sacerdotes establecidos en la ley morían y hasta ahí quedaba todo. Pero este murió y resucitó y traspasó los cielos. Los otros sumos sacerdotes no se podían sentar, los establecidos por la ley. Por eso allá no habían sillas, porque ellos no se podían sentar. Indicando con eso que su trabajo no había terminado. Que seguía, que lo que ellos estaban haciendo no era suficiente, no culminaban, no llenaban los requisitos. Pero cuando Jesús murió, dijo, consumado es. Fíjese, consumado es. Y dice que subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que no es la derecha del Padre. Diestra es otra cosa.
Podemos explicar eso más adelante, en otra ocasión. Puede ser el viernes, el otro lunes, hasta donde el Señor nos lo permita. Pero es el único sumo sacerdote que pudo sentarse. Cuando uno se sienta es porque ya acabó todo. En otras palabras, Jesús culminó. Ese sacrificio que Jesús hizo fue completo. No hay nada que agregarle. Pero mire que él es el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? ¿Cómo entraba? Bueno, él entraba con sangre, ¿verdad? ¿Y sangre de qué? De un cordero. Un cordero que Dios mismo había dicho que debía ser sin defecto, un cordero seleccionado, o sea, un macho de la oveja joven, porque el cordero es un animal joven. Porque si ya se pasa de 2 años, entonces ya no es un cordero, es un macho cabrío. El cordero porque es el macho joven de la oveja. Entonces, sí que Jesús murió joven, 33 años, joven. Entonces, mire que está diciendo aquí, entonces el sumo sacerdote entraba, degollaba el cordero, no lo podía matar de cualquier manera, era degollado. Tomaba la sangre y entraba con la sangre de ese cordero. El cordero no era el mismo sumo sacerdote, jamás. Pensar eso es una locura, ¿verdad que sí? ¿Verdad que pensar que el sumo sacerdote era el mismo cordero? No, eso no tiene lógica, eso no tiene ningún razonamiento. Aplíquele lógica y verá que eso no funciona así. Pero resulta que aquí dice que Jesús fue el único sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús. Ahora, vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 1, el verso 21. Creo que es el verso 21. Vamos a mirar. Capítulo 1, el verso 29 de Juan. Evangelio de Juan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, quita, dijo Juan Bautista, nosotros podemos decir ya quitó, porque ya fue inmolado. Ya fue sacrificado, ya fue crucificado. Se quitó. Pero mire, ¿cómo le llama Juan a Jesús? El Cordero de Dios. Entonces, ya miramos que Jesús es el sumo sacerdote. Explicamos allá. Y que el sumo sacerdote degollaba al Cordero. Pero aquí Juan dice que el Cordero era el mismo Jesús. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, si no podemos creer que Jesús es el mismo Padre, si no podemos creer que Jesús es Hijo y a la vez es el mismo Padre, porque eso parece una locura. Si no podemos creer que cuando Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve, está hablando de un proceso, está hablando de proyecto, de un propósito. Si no podemos creer eso, entonces decir que Jesús es el sumo sacerdote y a la vez es el Cordero es una locura. Pero no es una locura, es verdad. Jesús es el sumo sacerdote, pero también es el Cordero de Dios. ¿Se degolló el mismo? Sí, el mismo se entregó. El rescate por todos nosotros, que es lo que dice Pedro. Pedro dice que no vimos comprado con cualquier cosa, con plata, nada de eso, sino con la sangre de Cristo, con la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, o sin mancha y sin defectos. Entonces, ¿qué lógica le aplicamos a eso? Vamos a discutir que Jesús no es el sumo sacerdote y a la vez el cordero. Bueno, yo le aplico lógica y no puede ser. Pero yo le creo a la Biblia y voy y veo con un milagro y lo predicamos. Y eso lo predica la gente. Porque si no lo predicas así, entonces no hay salvación. ¿Ves por qué tiene que la Biblia hablar de Padre y de Hijo? Porque si no se manifiesta en carne, no hay cordero. Pero explica que el mismo sumo sacerdote es el mismo que proveyó el cordero. Y que el cordero que proveyó era él mismo. Si hay mucho enredo, bueno, yo le creo a la Biblia. Hay cosas que tal vez no tienen explicación, pero las creo así de sencillas. Así de sencillas. Entonces, si seguimos mirando, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, el verso 17.
Romanos capítulo 4, verso 17. Ya voy a terminar por el día de hoy, ¿no? Porque esto va a continuar, sino que el tiempo se me fue. Romanos capítulo 4, el verso 17, creo que es ahí. A ver, dice Pablo a los romanos, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí lo está diciendo, llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios nunca dice, voy a hacer. Dios dice, lo hice. Porque nosotros cuando vamos a hacer un viaje o cualquier cosa, decimos, si Dios quiere, voy a hacer esto, haré aquello. E incluso la misma Biblia, el apóstol Santiago nos dice que es lo correcto. Lo correcto es decir así, si Dios quiere, haré esto o aquello. Pero Dios no va a decir así. Dios dice, lo hice. Tú dices, ¿y cuándo lo hizo? Bueno, en el propósito de Dios lo hizo, ya está hecho, aunque para nosotros falten muchos años. Aunque muramos y no lo veamos, ya en el propósito de Dios lo hizo. Y mira qué es eso, mira lo que dice, se me viene ahora aquí a mi mente lo que dice Salmos capítulo 2, creo que es. Vamos a mirar ahí en Salmos capítulo 2. Sí, en Salmos capítulo 2, el verso 7. Dice, yo publicaré el decreto. Mira cómo dice, yo publicaré el decreto. Publicaré está en futuro. Publicar en futuro. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mire que cuando habla de publicar, de lo que va a suceder, explica que es en el futuro. Publicaré. Esto va a suceder en el futuro. Esto es un futuro lejano. Pero luego cuando dice, habla de mi hijo eres tú, dice yo te engendré hoy. ¿Cómo explicamos? De algo que iba a suceder y Dios está diciendo lo engendré hoy. Bueno, es que en el propósito de Dios ya Él había hecho su manifestación en carne, ya Él había hecho todo aquello, aunque en la práctica, aunque no había llegado el tiempo. Para nosotros no había llegado el tiempo, pero en el tiempo de Dios ya todo estaba hecho. Si usted no puede creer eso, entonces usted no puede ser salvo, porque es que precisamente la salvación consiste en esto, en creer las cosas que a nosotros a veces nos parecen locura. Por eso es que el evangelio para muchos parece locura. Entonces, mira aquí lo que dice, yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No está diciendo que el hijo existía al lado del padre. No, lo que está diciendo es que para nosotros iba a suceder. Pero para él ya estaba hecho, ya él se había manifestado en carne, ya había engendrado, ya había hecho su propósito. Pero para nosotros apenas iba a suceder. Ahora, si uno mira Isaías capítulo 42, y ya este es el último versículo por el día de hoy, a Isaías capítulo 42, mire lo que dice Isaías capítulo 42, el verso 8. Dice, yo Jehová, o yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Alguien dirá, no, pero es que aquí está hablando de escultura, aquí está hablando de ídolos, aquí Dios está diciendo que Él no le va a dar su gloria a los ídolos. No, aquí dice, no solamente a los ídolos, dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro cualquiera que sea, no daré mi gloria. Bueno, si Él no da la gloria a otro, ¿cómo Jesús dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve? Y vuelvo a leer Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Fíjese usted. Entonces uno dice, ¿qué sucede aquí?
Si es verdad o si está hablando de que Jesús allá existía y que Él recibió una gloria allá, entonces ¿por qué Dios dice que a otro no daré mi gloria? Si Jesús no es el mismo Padre, si no es el mismo Dios, entonces Dios dice un poco de mentira, será un poquito de mentira cuando dice que a otro no daré mi gloria. Es que la gloria de Dios no se la da a otro, a nadie. Dios no tiene a otro igual. Mire, ese cuento que quiere ser igual, eso no funciona, en Dios no funciona. Le voy a decir por qué. ¿Por qué existe diablo? Dios no creó a Satanás, Dios creó un querubín perfecto. Perfecto era hasta el día que en ti se halló maldad. El diablo se volvió, fue él, ese perfecto se volvió diablo. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Me sentaré en el trono de Dios, seré igual a Dios. Ahí está, te arrojaré. ¿Cuál fue el mensaje a Eva? Primero, el mensaje a Eva es: si comes de ese fruto, serás igual a Dios. Y Eva comió y mire lo que le pasó. Dios no acepta a otro igual, jamás. Él no comparte su gloria con nadie, nadie. Bueno, gracias a Dios. Creo haber dado una luz a este tema porque vamos a continuar con la ayuda del Señor el día viernes. Pero ya creo que se hizo allí como una introducción, ¿sí? ¿Por qué Jesús dice: glorifícame con aquella gloria que tuve? Y les voy a dejar esto para que los que quieran hacerlo, lean en sus casas y el próximo viernes vamos a hablar de eso. De Isaías capítulo 40. ¿Cuál es la gloria de Jehová? ¿Cuál es la gloria de Jehová? Si lea Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, si quiere hasta el verso, o todo el capítulo si usted quiere, o lea los primeros 12 o 15 versículos del capítulo 40 de Isaías, para que podamos continuar con el tema, porque estamos hablando de por qué Jesús dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve, ¿cierto? A ver si hablaba de otro, ya estamos mostrando que es el mismo, y que lo que nos parecía una locura a la mente humana, pues Dios todo lo puede y Él lo hace así. Pero Isaías 40, ahí miraremos cuál sería la gloria de Dios, porque así lo que dice Isaías 40, el verso 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 45 está diciendo que un día se iba a manifestar la gloria de Jehová y que todo el mundo la iba a ver, porque a Dios nadie lo puede ver y nadie podía ver porque quedaba muerto. Pero aquí dice Isaías: no, un día Dios va a manifestar su gloria y todo el mundo la va a ver. De eso vamos a hablar el día viernes con la ayuda del Señor.